si algo hemos aprendido de Destino Final y de sus múltiples secuelas es que hay que estar pendiente de las señales en el ambiente porque nos pueden ayudar a evitar grandes males o una muerte segura. Y esta Capitán América Brave New World tiene unas cuantas, empezando por esos múltiples reshoots, que la película se iba a estrenar en principio. Terminó de rodarse en 2023 en un primer momento, luego se iba a estrenar en 2024, pero eso, al final el año pasado hubo dos periodos de remontaje y de regrabar escenas que hicieron que se fuera retrasando el estreno hasta encontrar su fecha ya inminente, que es la gran señal, o al menos la que nos pilla más de cerca de quizá ese destino funesto, porque se estrena justo el día de San Valentín, 14 de febrero, coincidiendo con la fecha de estreno de otros dos clásicos de la factoría Marvel, como son Madame Web y Daredevil, la película protagonizada por Ben Affleck. Señales o no de una muerte segura, lo cierto es que estamos ya ante la cuarta película del Capitán América, primera ya como Sam Wilson, como el Capi, con Anthony Mackie, cogiendo sobre sus hombros todo el peso de la acción. Y bueno, grosso modo estamos ante una especie de final del viaje, de final de ciclo, una película que habla mucho acerca del legado, pero lo hace por dos vías. Por un lado, la más evidente, que es la del Capi. Esto vendría a ser una culminación del proceso iniciado en Halcón y Soldado de Invierno, la serie de Disney Plus, en la que se ilustraba esa cesión eh, del escudo. Aquí ya vemos oficialmente cómo culmina todo ese proceso. Pero por otro lado, estamos ante una película que establece múltiples y muy estrechas conexiones con El Increíble Hulk, la que fuera segunda película del UCM, todavía en tiempos de Paramount como distribuidor, al menos en España, no sé cómo era en el resto del mundo, que fue la película que siguió a la primera Iron Man. Y claro, a través del personaje de Tadeu Ross, de Harrison Ford, que recordemos sustituye al fallecido William Hart, que falleció hace un par de años, 2 o 3 años. Y bueno, pues otro de los recasts, en este caso obligado, a los que ya nos tiene más o menos acostumbrado este UCM, porque la gente cumple años y tiene discrepancias y se va de los proyectos. Bueno, sea como fuere, tenemos a Harrison Ford y su personaje parte también de aquella película que protagonizara Edward Norton, el primer Hulk del UCM, pues el primero así a nivel cine, fue Eric Bana en la película de Dan Lee, de la que al mismo tiempo el Increíble Hulk es una suerte de soft reboot, porque si bien empezaba de cero, no obviaba los acontecimientos de aquella película. Bueno, cosas de continuidades, de establecer conexiones entre unas y otras. Y la trama de esta película en todo momento está mirándose al espejo de aquella y recordando que lo que estamos viendo en este 2024 es consecuencia de los acontecimientos de 2008, que también seguimos con este tipo de conexiones. Tenían un hilo conductor que la llevaba a la serie de Hulka, pero bueno, no llevéis las manos a la cabeza porque no hace falta prácticamente nada de eso para poder adentrarse en esta Capitán América Brave New World. Quizá la serie que hemos citado, la de Halcón y Soldado de Invierno, aunque tampoco excesivamente. Y el Increíble Hulk, bueno, por recordar un poco qué fue lo que sucedió realmente, pero aquí se empeñan en subrayar cuál fue el conflicto detonante para que tampoco tengamos que ir atrás en el tiempo a revisionar películas si no queremos. Estamos ante una película ciertamente menor. Se agradece mucho que en los créditos finales eh, se reconozca y se recuerde el trabajo de Carlos Pacheco y de Rick Remender, que fueron los que iniciaron ese proceso que llevó a Sam Wilson a convertirse en el Capitán América en el mundo de los cómics. Y el traje que lleva Sam Wilson en la peli fue diseñado, parte de un diseño del fallecido Pacheco. Y bueno, se agradece ese detalle, pero me sorprendió que no se citara, por ejemplo, a, a Nick Spencer y su etapa, que fue justo la que continuó en los cómics toda esa trayectoria, y que fue, por ejemplo, la que dio origen a Joaquín Torres, que es el sidekick en esta película,
película, interpretado por Dani Ramírez, y eso, su personaje nace de, de esa etapa y también entiendo que esto es parte de esos reshoots, de esa reescritura de película, tanto en rodaje como en guión, parte seguramente de ese cambio de dirección de hace unos pocos años de Disney por querer ser más neutral, más blanca en cuanto a su fondo político y social. Y personalmente me parece un error, sobre todo en esta película, porque quieren adaptar o quieren inspirarse en unos cómics en los que esa carga política pesaba como una losa, era la esencia de esos cómics, que por seguir un poco con ese contexto, fue lo que llevó, por ejemplo, a ese episodio del Capitán Hydra, de ver a Steve Rogers convertido en un agente de Hydra. Entonces, claro, unos cómics que llevaron a tales extremos la conversación política y la lucha contra, contra el fascismo y contra determinadas posiciones eh, políticas, que todo eso haya quedado reducido prácticamente a la nada, pues resulta un poco desconcertante y sobre todo desilusionante, porque si había una película en Marvel que podía haberse metido en berenjenales, y sobre todo en la época en la que estamos, porque esta Capitán América Brave New World se estrena coincidiendo con el segundo mandato con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, pero estos cómics de Nick Spencer, en los que nace Joaquín Torres y se mete de lleno con el tema de la reivindicación de Sam Wilson como Capitán América, porque huye del estereotipo, del arquetipo del héroe rubio, blanco, de ojos azules, y por otro lado se mete mucho con el tema de la migración, de los derechos sociales. Joaquín Torres, un personaje de origen latino, que era un migrante que había sido secuestrado y había sido sometido a experimentos. Es decir, que había mucha lectura, mucha carga política. Ese cómic se estrenó en 2016 coincidiendo con el primer mandato de Donald Trump, con lo que a nivel de tiempos eh, y a nivel del material de base, todo hacía indicar que podíamos estar ante una película eh, quizá al nivel de profundidad, de carga de lectura de Soldado de Invierno. De hecho, ellos mismos lo decían, que era una de sus inspiraciones, está Soldado de Invierno, y esos thrillers políticos y de espionaje de los años 70, en los que se hablaba mucho de esas conspiraciones, de ese peligro, ya no solo del malvado espía soviético, sino de la propia administración norteamericana, estos juegos de traiciones y tal. Pues, como digo, era todo súper emocionante y apetecía meterse de lleno en una película así. Y claro, nos llegamos y nos damos de bruces contra la realidad, y no hay nada de eso. Es, como digo, una película menor, que por muchos momentos parece más una película eh, que habla de la trayectoria de Tadeu Ross que del propio Capitán América, y es una pena, y sobre todo también porque en ese sentido tampoco termina de coincidir, de funcionar del todo, porque cuando ya asumes que, vale, aquí vamos a quedarnos en una peli eh, más de la factoría, una peli al uso, sin mayor intención de profundizar o de elevarse o de ser algo más, sino simplemente, venga, hay que cumplir el expediente. El expediente esperamos que sea ese Hulk rojo, y nos lo dejan constreñido a lo que es el tercer acto, y cuando realmente estamos viendo, venga, pues ya que estamos en una peli de superhéroes, vamos a ver una peli de superhéroes y vamos a ver grandes mamporros. Cuando empieza eso, acaba la peli. Entonces, claro, se queda un poco a medio de dos, tres aguas, se queda en aguas internacionales que no sabemos muy bien por dónde tira, porque siguiendo con lo que hemos podido ver en trailers y lo que se ha anunciando la peli, aquí también se quería ya meter de ellos. Se acordaron de que había, por ejemplo, un celestial o el cadáver de un celestial en medio del océano del Índico, creo que era, o del Pacífico, no recuerdo uno. En un océano había una masa celestial y nos habíamos olvidado por completo de ellos. Pues aquí, vale, se presenta, parece que va a tirar por ahí, pero queda como una especie de MacGuffin para que los personajes se peleen entre ellos y para
adentrarse en esa pseudotrama política de rivalidades entre diferentes países, porque claro, no olvidemos que si Tadeu Ross es el presidente de Estados Unidos, si era un hijo puta como militar, ¿cómo no lo va a ser como gobernante? También hay que decir que, volviendo a esto de esta rebaja de todo este no querer meterse en polémicas y en movidas, sobre todo porque era muy fácil conectar o mimetizar a este Ross con Donald Trump, que de hecho Anthony Mackie durante la promoción se empeñó en negar que eso fuera así y la película, los hechos le dan la razón porque ha sido perder el bigote y perder ese hijoputismo. No estamos ante ese gran villano que vimos en los cómics, sino un personaje que, como digo, busca un poco una redención, busca cerrar ese arco iniciado en 2008 y encontrar un poco una paz, un equilibrio en el personaje. Y en ese camino pues se ha perdido un poco de ese punto de maldad y de agresividad que tenía el personaje originalmente, que era un completo azote contra la comunidad de superhéroes que llevó a eso, a perseguir. De hecho, lo dicen en la peli. Y nos lleva también a épocas de Infinity War, de Endgame y todo esto, cuando estaba en contra con los acuerdos de Sokovia, que estaba en contra de Vida Negra, del Capitán América y demás. Bueno, que está todo súper conectado en ese sentido. Si hay un esfuerzo de que todo sea muy, muy consistente y de que no queden demasiados cabos sueltos y que todo fluya de forma orgánica, pero claro, por ese camino tenemos eso, tenemos un churro, tenemos una película sacada de un McDonald's y aquello que nos enamoró hace unos años de que, aunque estuvieran todas más o menos cortadas por el mismo patrón, pero cada película intentaba ofrecer su tono. Cuando había un director detrás con nombre, pues intentaba hacer la suya y proponer algo, gustara luego más o menos, convenciera más o menos a los espectadores, pero tú veías ahí el sello. Hemos citado a los Eternos, pero en esta última fase de Marvel y en esta película es muy evidente, da igual quién dirija la peli, son mercenarios al servicio de su jefe y hacen lo que les piden y ya está. Quien manda al final es Kevin Feige y los directivos de Marvel. Gustará más o menos, pero bueno, es lo que hay, es con lo que tenemos que jugar ahora mismo. Claro, aquí se pierden muchas cosas, ese tipo de ideas que hemos ido comentando y por ejemplo también a nivel de villano tenemos por un lado a este villano no villano que es Ross y su Hulk rojo. Tenemos también por detrás a otro personaje que es el que supuestamente mueve los hilos, pero que si hiciéramos una tier list, una lista de los mejores y peores villanos, pues estaría en la parte más baja porque es un personaje que está súper desaprovechado. Otro personaje que a nivel de cómics, a nivel de historia, de lore, eh, daría para una serie entera, pero aquí se lo ventilan como si nada. Quizá se están guardando la baza para más adelante poder explorarlo de otra forma y hacerlo quizá una especie de aliado incómodo, no sé. Pero no funciona, está muy, muy desaprovechado. Igual tenemos aquí a Liv Tyler, que fue uno de los nombres que se filtraron en su momento y está para saludar, cobrar el cheque y se pira. Entonces, claro, hay mucho de vamos a quemar personajes, vamos a quemar situaciones y ya está. Lo empaquetamos bonito para regalo, que los fans y los seguidores más acérrimos de Marvel estén contentos, pero no hay, que creo que es lo que realmente me da pena, no hay una intención de que esta Capitán América Brave New World funcione por sí misma como película. Es decir, vuelvo a Soldado de Invierno, que es el gran referente que la propia Brave New World mencionaba en un principio. Aquella película funcionaba tan bien dentro de esa cronología, dentro de esa línea temporal de Marvel como fuera como producto independiente. Funcionaba muy bien en términos de thriller político, funcionaba muy bien en términos de peli de acción, como peli de superhéroes, y funcionaba como película. Esta, sin embargo, más allá
de llamar al público más completista o al fan acérrimo de Marvel que se lo bebe todo, le falta enjundia, le falta carisma, le falta eh, creerse a sí misma que es capaz de algo más. Y es una pena porque eh, tenemos a un Anthony Mackie que lo da todo, que queda muy bien como el Capitán América y con una buena película, con un buen guión. Podríamos estar hablando de él como hablamos de Chris Evans, como el primer, como Steve Rogers. Podríamos estar hablando de él como hablamos de Robert Downey Jr., como Iron Man, o como se sigue hablando después de las décadas de Christopher Reeve como Superman. Podríamos haber tenido definitivamente ya asegurado o asemejado a Sam Wilson con Anthony Mackie. Pero claro, para eso necesitas no solo un actor con carisma que sepa defender el personaje, sino una película y una historia a la altura de dicho personaje, para que se establezca ese clic y ya sea personaje y actor o imagen del actor indisoluble. Y creo que ahí es una oportunidad perdida. Y bueno, poquito más. Al final tenemos una escena post crédito justo al final de todo. Hay que aguantar el todo. Son créditos relativamente cortos para lo que suele ser habitual. También es cierto que la película también es más corta de lo que estamos acostumbrados últimamente. No llega a las 2 horas con créditos incluido. Bueno, al final del todo hay un pequeño gimmick, hay una pequeña escena que está sacada de lo que es el propio montaje. O no, pero bueno, puede dar el pego si lo hubiera remontado de otra forma, podría estar perfectamente ahí y sirve para establecer el gancho de lo que está por venir, que ya sabemos que son las futuras Secret Wars, que por lo que apunta tiene mucha... Ya está, parece más que evidente que el cómic, las Secret Wars de Jonathan Hickman, van a ser la base, la inspiración de esa película. Veremos luego si pasa como aquí y sirve solo para lo que es la premisa inicial y luego se difumina todo y va por otros derroteros. Pero si queréis deberes, echad un vistazo a ese cómic, porque por ahí irán los tiros en el futuro.